de ir a la palabra de Dios. Y ya se dijo al inicio de esta celebración, de este culto, que se provieran de Biblia. Y también yo les animo a que se provean de algún cuaderno para que anoten las citas. No sé si ya se habrán dado cuenta, pero hemos tratado de que en los mensajes que se presentan sean basados en la palabra de Dios, porque es mi convicción que solamente la palabra de Dios es la que puede alimentar el alma. De eso estoy ciertamente seguro, por eso insisto en que tengamos la Biblia allí a la mano y exploremos los diferentes pasajes que suelen presentarse en la exposición del mensaje. Así que mis hermanos, en esta ocasión vamos a ir al libro de Job. El libro de Job en el capítulo 14 y el versículo 14. Ese es el texto que vamos a usar como base para otros diferentes pasajes que vamos a mencionar. Así que allí con su Biblia en la mano y su lápiz o pluma y su papel, estemos o estén preparados para en su momento que corresponda hacer alguna anotación en relación con lo que la palabra de Dios dice. Bien, mis hermanos, si ya tienen allí el pasaje a la vista, Job capítulo 14, versículo 14, permítanme a manera de introducción decir lo siguiente. Miren ustedes, hace aproximadamente, y subrayo la palabra aproximadamente, 3,540 años que vivió un hombre llamado Job. Este hombre llamado Job, a el cual estoy haciendo referencia, es mencionado en la Biblia. Y precisamente en la Biblia hay un libro que lleva su nombre y es el que yo les he indicado que localicen ahí en su Biblia. Este hombre es conocido universalmente como el prototipo perfecto de la paciencia. Este hombre llamado Job presenta una pregunta sumamente importante en el capítulo 14, versículo 14 del libro que lleva su nombre, y la cual es la siguiente. Dice ahí, 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué les parece? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta pregunta que hace Job está presentando una situación que ha sido una inquietud, no solo de Job y de sus contemporáneos, de hace más de 3,000 años. No solo Job, insisto, y sus contemporáneos tenían esa inquietud, sino también lo que es en nuestro tiempo, sigue esa misma inquietud. Esta pregunta de Job, fíjense ustedes, recibe como respuesta un rotundo sí, volverá
a vivir. Esa es la respuesta que recibe Job. Sí volverá a vivir. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y la palabra de Dios dice que sí volverá a vivir. Miren ustedes, de parte de Cristo, del apóstol Pablo, del profeta Isaías y del profeta Daniel. Ellos dan esa respuesta. Sí volverá a vivir. Por ejemplo, Cristo dijo, oigan ustedes lo que dijo Cristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso dijo Cristo y está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Como podemos ver, Cristo está afirmando que si el hombre muere, sí volverá a vivir. En el caso del apóstol Pablo, él declara lo siguiente: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo usa aquí la palabra dormiremos como sinónimo de morir. Recuerden eso. Dice Pablo, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso está registrado ahí en Primera de Corintios, capítulos 15, versículos 51 al 55. Aquí el apóstol Pablo está afirmando que sí hay vida después de la muerte. De hecho, el apóstol trata en todo el capítulo 15 de la primera a los Corintios este asunto de la vida después de la muerte física. Además, el profeta Isaías dice lo siguiente. Miren ustedes, escuchen, véanlo ahí en su propia Biblia. Voy a leer Isaías 26, 19. Veamos lo que dice el profeta Isaías. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26, 19. Una vez más,
tenemos un testimonio que a la pregunta de Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Recibe como respuesta, sí vivirá. El profeta Daniel hace la siguiente afirmación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Aquí el profeta Daniel de manera muy clara afirma que si el hombre muere, sí volverá a vivir. Mis hermanos, como ustedes se habrán dado cuenta, estos testimonios, estos 4 testimonios que tenemos en la Biblia, y no son los únicos, nos indican que la vida de las personas no concluye con la muerte física. Es muy importante tomar en cuenta que estos testimonios provienen de personas cuya calidad moral y religiosa es incuestionable, lo cual les da a sus testimonios mucho valor e importancia. Y por supuesto, son merecedores de ser creídos sin ninguna reserva y plena confianza. Bien, después de haber considerado lo que la Biblia dice en relación a que con la muerte no concluye la existencia de la persona, veamos ahora cuando una persona muere, ¿qué implica ese hecho? Cuando una persona muere, ¿qué implica ese hecho? En primer lugar, se puede decir que la muerte física significa el fin de la vida de la persona en esta tierra. La muerte física tiene que ver con el hecho de la separación del alma del cuerpo. Cristo dijo que una persona es cuerpo y alma. Sí, eso dijo Cristo, que una persona es cuerpo y alma. Veamos lo que él dice en Mateo 10:28. Palabras de Cristo. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 8:28. Palabras de Cristo. De manera que la muerte física, sí, la muerte física de una persona significa la separación. Fíjense ustedes, la separación del alma del cuerpo. Cuando una persona muere físicamente, su cuerpo es sepultado o en algunos casos incinerado. Y su alma, ojo con esto, su alma, si es cristiano, es decir, ha aceptado a Cristo como su Salvador, seguramente que va a ir al cielo.
La Biblia, una vez más, la Biblia dice esto en Eclesiastés 12, 6 al 7. Dice de la siguiente manera: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, que es igual a alma, vuelva a Dios que lo dio. De manera alegórica, en esta cita bíblica se está describiendo el proceso de la muerte y el final cuando ésta llega. Aquí dice que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de la cual fue formado por Dios. Según lo que dice la Biblia en Génesis 2:7, en donde leemos lo siguiente. Génesis 2:7 consigna lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De acuerdo a esto que la Biblia dice, Dios creó al hombre creó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra. Aquí es pertinente hacer la siguiente observación. Según la rama de la química, el cuerpo, al hacer un análisis químico de los componentes del cuerpo humano, efectivamente este está compuesto de elementos que hay en el polvo de la tierra. Qué interesante esto, hermanos. Según la rama de la química, al hacer un análisis químico de los componentes del cuerpo humano, efectivamente este está compuesto de elementos que hay en el polvo de la tierra. Además, según la cita bíblica anterior, Dios creó el alma y la implantó en el hombre al soplar en su nariz aliento de vida. Así, de esta manera, el hombre pasó a ser cuerpo y alma. Hay por allí un grupo religioso que dice, que enseña a sus adherentes que el hombre es solo cuerpo, que no existe el alma. Bueno, ahí está lo que dijo Cristo. Y yo no sé a usted a quién le va a creer. ¿A Cristo o a lo que enseñan por allí, que el cuerpo es solamente, que el hombre es solamente un cuerpo? Recordemos, Cristo dijo que el hombre es cuerpo y alma. Veamos ahora qué sucede con el alma cuando la persona muere físicamente.
Es una pregunta. ¿Qué sucede con el alma cuando la persona muere físicamente? Si la persona muere sin haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, su alma va a la condenación eterna en el infierno. Esto es lo que Cristo dice en Juan 3, 16 y 18. Subrayo, esto es lo que Cristo dice. Miren, vayamos a ese pasaje. Porque de tal manera, está hablando Cristo en ese pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Qué terrible! Es la condición a la que está expuesta el alma de la persona que muere sin haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que Cristo nos dio a nosotros, los cristianos, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, la comisión de hablarle a las personas de Cristo para que lo acepten como su Salvador y sean salvos. Y de esa manera eviten la condenación eterna en el infierno. Juan Guerrero vivía en Acaponeta, Nayarit. Él era comerciante en vinos y licores. Por cuestión de negocios, tuvo que viajar a la ciudad de Guadalajara. Estando en esa ciudad, un familiar con el cual se había hospedado y que es cristiano, lo invitó al templo. Juan, por mera curiosidad, aceptó la invitación. Ese día, que era domingo, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Tal fue el impacto que Juan experimentó al aceptar a Cristo como su Salvador, que al regresar a Acaponeta cerró el negocio donde vendía vinos y licores. Juan empezó a compartir, fíjense ustedes, su experiencia de salvación en Cristo con sus familiares y vecinos. Pasado un tiempo, pidió al pastor de la iglesia, donde había aceptado a Cristo como su Salvador, que enviara a una persona para que predicara la palabra de Dios en su casa, la cual ofrecía para que se celebraran cultos. Juan había tomado muy en serio el mandato de Cristo de ir por todo el mundo para hablarles a las personas de Cristo de la salvación que Él ofrece.
Actualmente existe una iglesia en Acaponeta como resultado del interés que Juan tenía de que las personas fueran salvas. Déjenme decirles que yo conocí a Juan Guerrero. Quiero decirles que yo fui la persona, junto con mi esposa, recién salidos del seminario, que fuimos a ese lugar, que estuvimos ahí con Juan Guerrero. Nada más estuvimos prácticamente 3 meses porque había que regresar al seminario. Pero hemos tenido la satisfacción de oír noticias que la obra siguió y en la actualidad existe una iglesia en ese lugar. Esta actitud de Juan es similar a la actitud que tuvieron los cristianos del Nuevo Testamento, los cristianos del primer siglo, los cuales cuando se convertían a Cristo, aceptándolo como su Salvador, inmediatamente empezaban a compartir a Cristo con aquellos que no lo conocían para que fueran salvos, aún en medio de la feroz persecución que se levantó contra ellos. En Hechos 4:8, podemos leer esto. Dice así: pero los que fueron esparcidos, esos esparcidos eran los cristianos, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí tenemos un ejemplo de cristianos que están sufriendo a causa de la persecución por ser discípulos de Cristo y por lo cual tuvieron que huir a fin de conservar la vida. Sin embargo, en su huida no dejaban de anunciar a las personas el mensaje de salvación en Cristo para que fueran salvas de la condenación eterna en el infierno. Gracias a estos cristianos que fueron fieles en cumplir la comisión de Cristo de ir por todo el mundo y anunciaran el evangelio de la salvación en Cristo, a pesar de que en muchas ocasiones sus vidas fueron sacrificadas. Ustedes y yo hemos tenido la bendición de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y por lo tanto, tener la seguridad de que cuando muramos, nuestra alma va a ir al cielo para estar con Dios por toda la eternidad. Ahora bien, una pregunta. ¿Por qué se ha traído a colación este asunto de la pregunta que hizo Job? ¿Por qué? ¿Recuerdan la pregunta? Recordémosla. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La razón de traer a colación esta pregunta es porque hoy domingo, 1 de noviembre, y mañana lunes 2 de noviembre, en la Iglesia Católica se celebra la fiesta del Día de los Muertos. Esta fiesta pseudo
religiosa, pseudo cristiana, se ha convertido en una serie de prácticas, ritos y creencias que nada tienen que ver con las enseñanzas que la palabra de Dios, que es la Biblia, enseña en relación con la muerte. Es sorprendente ver cómo esta fiesta se ha comercializado, cómo ha sucedido con otras actividades de carácter espiritual. ¿Qué es lo que hemos estado viendo prácticamente los últimos días del mes de octubre a través de los anuncios en la televisión? ¿Qué es lo que se ha estado viendo? Que una y otra vez traen a colación esta fiesta del Día de los Muertos. Algunos mitos, y subrayo algunos mitos que se han creado en torno a esta fiesta y que nada tiene que ver con, fíjense ustedes, la realidad, son los siguientes. Primero, se dice que en esta fecha, 1 y 2 de noviembre, las almas de las personas que han muerto regresan a la tierra. ¿Sí? Sí, eso dice este mito. Las almas de las personas que han muerto regresan a la tierra. El 1 y el 2 de noviembre. Esta afirmación es refutada de manera contundente por Cristo, por Cristo, a través del relato que tenemos en Lucas 16 del 19 al 31, conocido como el rico y Lázaro. En este relato, Cristo afirma que el alma de los que han muerto no puede salir del lugar donde se encuentren, ya sea el lugar de tormento o el cielo. También la Biblia dice esto en Job 7, 9 al 10. Job 7, 9 al 10. Ustedes pueden leer: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, la palabra Seol aquí es sinónimo de sepulcro, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿De acuerdo a la anterior cita bíblica? Se está afirmando que el alma de la persona que ha muerto no puede regresar a esta tierra. De manera que es un mito. O sea, algo que solo existe en la imaginación. Así que las almas de las personas que han muerto no regresan a esta tierra. Qué lamentable es ver que mucha gente es víctima de un engaño. Otro mito o engaño en relación con la fiesta del Día de los Muertos es la siguiente: creer que las almas, al venir a esta tierra, se apropian de las ofrendas que se les dedican
en los altares o en los sepulcros. Quienes celebran la fiesta del Día de Muertos, ustedes lo han oído y lo han visto, por lo menos por la televisión. Quienes celebran la fiesta del Día de Muertos preparan altares en donde colocan aquellas cosas que eran del gusto de la persona fallecida, tal como bebidas embriagantes, cigarros o comida. Sin embargo, la Biblia, fíjense ustedes, prohíbe esa práctica de las ofrendas a los muertos. En Deuteronomio 26:14, ustedes pueden leer esto. Deuteronomio 26:14. No he comido de ello en mi luto, ni he gustado de ello estando yo inmundo. Y oigan esto, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. De manera, mis hermanos, que ofrecer ofrendas a los muertos es una práctica de las religiones paganas que nada tienen que ver con las enseñanzas de la Biblia. Qué lamentable es ver que algunas religiones que se dicen cristianas tengan prácticas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios, que es la Biblia, en relación con ese evento que tiene que ver con la condición del alma de las personas que han fallecido. ¡Qué gran bendición es para nosotros los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, tener la certeza de saber que cuando llegue la muerte física, nuestra alma irá al cielo, al lugar que Cristo nos ha preparado. Cristo dijo lo siguiente en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una pregunta. ¿A partir de qué momento nuestra alma pasa a ocupar su casa en el cielo? Eso sucede de manera inmediata al morir. La base de esta afirmación son las palabras de Cristo, dichas al malhechor que en la cruz le pidió que se acordara de él cuando estuviera
en el paraíso. Creo, sobre todo los cristianos recuerdan ese pasaje. Como aquel malhechor le pidió a Cristo que al morir él fuera al paraíso, o sea, el cielo. ¿Qué le dijo Cristo? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, en cuanto este hombre murió, su alma de manera inmediata estuvo en el cielo. Luego pues, cuando un cristiano muere, inmediatamente su alma va al cielo. Mis hermanos, demos las gracias a Dios, porque al conocer su palabra, que es la Biblia, podemos tener una perspectiva correcta acerca de la muerte física desde el punto de vista de Dios, quien nos ofrece la información correcta en relación con la condición de las personas cuando fallece. Creo que aquí es pertinente recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice lo siguiente. Vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Un sinónimo aquí en este caso que Pablo usa de la muerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y les doy un trabajo, hermanos. Localicen la cita. Localicen la cita. Verifiquen que es cierto lo que se está diciendo. Así que esta semana tienen para encontrar la cita que he leído. Mis hermanos, alentémonos con la certeza de saber que la muerte física para nosotros, los cristianos, es el inicio de la eternidad en el cielo con Dios. Así que mis hermanos, gloria a Dios, porque tenemos esa confianza de que cuando
llegue la muerte física, es el momento glorioso en que tendremos el encuentro con nuestro bendito y amado Salvador, Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz para hacer posible nuestra salvación, la salvación de nuestra alma. Bien, mis hermanos, esto es algo de lo mucho que la palabra de Dios nos dice en relación a la muerte física. Así que nada de imitar, de caer en las prácticas de esa falsa fiesta llamada la fiesta del Día de los Muertos. Nosotros, hermanos en Cristo, no tenemos nada que ver con eso. Sabemos que nuestros familiares, nuestros amados que han muerto en el Señor, sabemos dónde están. Pero también con tristeza sabemos que aquellos que no recibieron a Cristo están en la condenación eterna. Qué triste, qué desagradable. Pero hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, aquí estamos yendo a ti, después de haber meditado en tu palabra y darnos cuenta acerca de cuál es la condición de las personas que mueren. Y tener esta información correcta, tener esta información tuya, para que no andemos en tinieblas, para que no andemos con dudas, para que no vivamos en la incertidumbre cuando llegue el momento de morir. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a los otros, los cristianos, tus hijos, a que nos impregnemos del interés por hablarles a aquellos que no conocen a Cristo como su Salvador, que lo lleguen a conocer, para que al morir puedan tener la certeza de que van a estar contigo. Ayúdanos, Señor, danos ese celo de compartir el mensaje de salvación, primeramente con nuestra familia y luego con nuestros amigos y luego más allá de nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, para ser invadidos por ese deseo. Y gracias una vez más, porque sabemos que al morir nosotros, tus hijos, sabemos lo que nos espera. Y es lo mejor de lo mejor. En Cristo oramos. Amén. Hay un canto, mis hermanos, que les invito para que entonemos.